Y como saben, ya fueron publicados todos los puntajes de la PSU. Se abrió el periodo de postulación a las 33 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión. Este año hubo 220 puntajes nacionales. Por andar en este tema y otro, por supuesto, nos encontramos con el doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro. Muchas gracias por venir a CNN. Muy buenos días. Vamos a lo que está sucediendo el día de hoy. Hoy día comienza el proceso finalmente de postulación y hay también una decisión que tienen que tomar los alumnos. ¿En qué se deben fijar? Porque el plazo es corto, son solamente un par de días, el día martes. ¿Qué es lo que debe primar a la hora de elegir? Yo creo que lo primero que debe primar es algo que es más para dentro de cada uno. O sea, los chiquillos y chicas, los muchachos que hoy día están eligiendo, tienen que tener en cuenta que están eligiendo una opción de vida, están eligiendo un camino que lo van a poder cambiar obviamente, pero un camino, ¿no es cierto?, que tiene que tener dos caras, o sea, una cara de satisfacción personal y una cara de servicio a la comunidad. O sea, una profesión es también eso, ¿no es cierto?, es también el lugar donde yo me quiero situar en la sociedad para ser útil a esa sociedad. Entonces, son esas dos cosas las que tienen que mirar fundamentalmente. Ahora, yendo ya a dónde me meto y qué me meto, yo creo que ahí están las cosas ya consabidas, ¿no es cierto? Por supuesto, preferir universidades más serias, más consolidadas, con acreditación fuerte. Lo mismo para las carreras, ¿no es cierto? O sea, tratar de preferir, sobre todo si son universidades menos conocidas, que la carrera tenga una acreditación importante. Mucho se habla de que, y uno a veces también lo verifica en el plano profesional, de que los profesionales se hacen en la práctica. Uno va para medir finalmente dentro de una organización o una corporación si un profesional es bueno o malo, uno finalmente lo ve ahí en la cancha, por decirlo de alguna manera. Pero para encontrar trabajo muchas veces, digamos, en la universidad en la que uno estudia, para encontrar esa primera oportunidad es importante, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto a eso? O sea, yo creo que hay carreras y carreras. Ciertamente que algunas carreras, yo me dedico, digamos, a la educación, pedagogía es una de ellas, ¿no es cierto? Periodismo es otra de ellas. Son carreras donde obviamente los 3, 4, 5 primeros años de práctica son centrales, digamos, en el sentido que en educación se dice por lo menos que aprende tanto un profesor sus primeros 5 años de práctica como lo que aprendió en la universidad. O sea, son dos cosas absolutamente interconectadas, o sea, eso es verdad. Ahora, obviamente que eso no significa que esta formación inicial no importe, al contrario, ¿no es cierto? O sea, yo voy a poder aprovechar la práctica precisamente si tengo instrumentos para aprovecharla. Si a un profesional le falta un conjunto de conocimientos básicos para envolverse, no va a poder aprovechar mucho la práctica. Capaz que ni siquiera va a tener práctica. Perfecto. Usted es experto en estas materias, me imagino, conoce un poco lo que sucede en la región. Nuestra universidad en general, no hablemos solamente de la universidad de élite, si se le pudiera llamar de esa manera. ¿Cómo están a nivel de la región, en términos de infraestructura, en términos de elementos para enseñar? ¿Entendemos por región América Latina? Sí, América Latina. O sea, yo diría que Chile tiene universidades, un grupo importante de universidades que están dentro de las 200 mejores de América Latina, ¿no es cierto? Y eso es algo que los estudiantes también pueden ver. Esos rankings están en... ¿Y esos rankings qué tan buenos son? Porque a veces, por ejemplo, le digo, pensar siempre en la elección que va a realizar un alumno el día de hoy. Puede aparecer el ranking de tal revista, por ejemplo. Pero ahí lo que se fijan a veces son condiciones súper específicas. Por ejemplo, si el profesor tiene o no tiene doctorado. Y quizás para ciertas materias es muy importante el doctorado, pero tal vez para otras no tanto. Si tiene tantos libros por... Eso, ¿qué tan bueno es guiarse por esos rankings? O sea, yo creo que un ranking es siempre un indicador entre muchos otros, ¿no es cierto? Obviamente que una universidad nueva, por ejemplo, que está ofreciendo a lo mejor carreras muy interesantes porque es primera vez que se ofrecen, no va a estar en ningún ranking, pero puede que un grupo de estudiantes tenga precisamente un afán por eso más novedoso y está bien. Pero alguna indicación dan, ¿no es cierto? O sea, y cuando uno tiene la posibilidad de comparar y poder elegir entre varias cosas, yo creo que obviamente uno de los elementos que hay que mirar son los rankings. Ahora, teniendo cuidado, ¿no es cierto?, que sean rankings más académicos, hechos por gente que se dedica a eso, y no tanto rankings que se hacen más bien preguntándole simplemente a los empleadores. O sea, que... Usted dice un elemento, ¿qué otro elemento más hay que fijarse aparte del ranking, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay un elemento que es perfectible y Chile está empeñado, incluso hay una ley en el Parlamento que no ha avanzado mucho en mejorarlo, el sistema de acreditación. Yo creo que la mirada sobre la acreditación es importante, acreditación de la universidad y acreditación de la carrera. O sea, eso obviamente también es una indicación importante.
Ahora, respecto de la forma, más allá de la elección, y si nos vamos un poco a cómo se está, digamos, definiendo el rumbo que va a tocar estudiante en Chile hoy. En mi periodo, por lo menos, fue la prueba de aptitud académica, recuerdo de mis padres, haber sido el bachillerato, hoy día es la PSU. ¿Qué tan justo es este sistema? ¿Qué tan perfectible es? ¿Y qué tan idóneo es para definir si una persona puede o no entrar a carreras tan disímiles, por ejemplo, como un profesor de matemática o tal vez un periodista? O sea, ambos tal vez rinden pruebas muy parecidas. ¿Qué tan idóneo es eso? Bueno, en tu pregunta hay dos cosas importantes y distintas, ¿no? En primer lugar, si el sistema que tenemos es bueno o no es bueno, o en otras palabras, tú usaste la palabra justicia, si es justo o no es justo. Bueno, nosotros sabemos, y hay obviamente una voluntad de mejoría, o sea, se está revisando la PSU, pero nosotros sabemos que tiene dos sesgos importantes. Tiene un sesgo que lo tenía también la prueba de aptitud académica, y es muy fuerte, muy posible que no lo tenga, dado el sistema, ¿no es cierto?, educativo que tenemos. Hay un sesgo socioeconómico importante. Si uno mira, por ejemplo, estos cientos y tantos puntajes que conocimos hoy día, claro, el 66% de ellos son de colegio pagado, pese a que solamente el 7% de los estudiantes de Chile estudian en colegio pagado. O sea, en el fondo hay claramente un sesgo socioeconómico brutal, ¿no es cierto? Si uno va a los 27.500 mejores puntajes de los años anteriores, aproximadamente el 50% viene de colegio pagado. O sea, en el fondo, claramente, el estudiar en colegio pagado es un elemento importantísimo, ¿no es cierto?, que no debiera serlo. Porque, obviamente, si uno se atiene al sentido común, hay talentos, hay inteligencia, hay empeño también, ¿no es cierto?, en todas las clases sociales. Y, por lo tanto, Chile como sociedad, por justicia y también por aprovechar lo que somos, debiera buscar la manera, ¿no es cierto?, de lograr lo mejor posible. O sea, con este sistema ni Neruda ni la Gabriela Mistral habrían entrado a la universidad. O sea, obviamente que hay un sistema acá que es injusto. Hay además un sesgo que es más difícil de entender, pero que está ahí y hay que buscar resolverlo. Y la PSU tiene un enorme sesgo de género. Si nos fijamos, por ejemplo, de nuevo en los 220 mejores puntajes de hoy día, el número de mujeres que hay en esos es bajísimo. O sea, creo que son 22. ¿Y cómo 23. Se explica eso? Es un problema de la prueba, un problema de calibrar la prueba. O sea, porque en el fondo, si uno va al rendimiento en la enseñanza media, claro, más bien lo que sabemos es lo contrario. O sea, que nuestras mujeres son bastante más mateas que nuestros varones. Por lo tanto, ahí hay un problema, ¿no es cierto?, es otra injusticia que también habría que ver. Pero vamos, la segunda parte de tu pregunta me parece muy interesante. O sea, nosotros estamos haciendo algo raro, y es que si alguien quiere ser actor de teatro o alguien quiere ser ingeniero en mina, le aplicamos exactamente el mismo proceso de ingreso a la universidad. Con algunos matices tal vez de puede haber, pero el grueso es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ahí hay algo que probablemente es muy perfectible, ¿no es cierto? O sea, tenemos que mejorar en justicia, tanto socioeconómica como de género, y tenemos que buscar también sistemas más plurales de ingresos. Se incorporó ahora un elemento que iba justamente en el sentido de la justicia, que le hemos llamado, que es el ranking de notas. Un elemento que fue bien discutido, pero a su juicio, ¿cómo operó en estas circunstancias? Tal vez no se le podía exigir tanto, pero ¿sirvió finalmente o no? O sea, vamos a ver un poquito que ya los expertos nos dan los análisis de cuánto sirvió en este caso concreto. Lo que vimos el año pasado sirvió. O sea, claramente, ¿no es cierto?, el ranking favoreció más a los que venían de colegios municipales y particulares subvencionados que a los de colegios pagados. Le privilegió más a las mujeres que a los hombres. O sea, en el fondo, en los dos sentidos hubo un pequeño, ¿no es cierto?, acomodo. Creo que tenemos que ir hacia fórmulas un poquito más radicales. O sea, a mí me parece, por ejemplo, que debiéramos pensar en Chile un sistema de cuotas, por lo menos de las universidades que reciben financiamiento estatal. O sea, que si nosotros tenemos los alumnos y las alumnas divididos en 3 subsectores, ¿no es cierto?, pagado, particular, subvencionado, municipal, debiera haber cuotas por esos 3 subsectores y no estar compitiendo, ¿no es cierto?, los pagados con los municipales, sino que los pagados tengan, qué sé yo, como máximo en una carrera el 20% de los cupos, y después que los otros 2 sectores tengan un 40 y un 40. O sea, hay que estudiarlo más, pero son mecanismos que de repente, ¿no es cierto?, posibilitarían mayor equidad. ¿Qué ha pasado, y sobre todo conociendo un poco la experiencia hacia atrás de lo que ha sido nuestro sistema educacional,
con los colegios industriales, con los colegios técnicos. Hoy día se habla mucho de que hay un exceso de profesionales universitarios y de que se necesitan más técnicos. Hay quienes sostienen aquello, por una cuestión de vacantes, digamos. Pero, ¿qué tan en serio se han tomado la creación, digamos, de estos profesionales en los colegios? Se ha ido dejando un poco de lado. Sería bueno tal vez potenciar esa área también, sobre todo pensando de que hay personas que se les dificulta mucho entrar a la universidad, por lo menos en un periodo de su vida, digamos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Sería interesante meter más recursos ahí, inyectar recursos? Yo creo que ciertamente, y se está haciendo, de hecho, los últimos años, los últimos 3 años, si uno mira la relación entre la gente que está estudiando en centros de formación técnica, en institutos profesionales y universidades, estos dos caminos técnicos están creciendo más. Pero yo creo que ahí hay algunas modificaciones de tipo estructural que son importantes de hacer. Por ejemplo, es muy importante que quien opta por una carrera técnica, un CFT, por ejemplo, sepa, y que eso sea verdad, digamos, que generemos los mecanismos para que si a esa persona le va bien, si esa persona tiene la posibilidad de seguir estudiando, pueda pasar de un CFT, ¿no es cierto?, a una ingeniería o a una pedagogía, o en fin, pueda seguir en la línea en la que estuvo estudiando hacia la universidad, o sea, que no sea una cosa absolutamente terminal. Hoy día alguien que termina CFT y quiere entrar a la universidad tiene que dar la PSU y hacer todo el camino de nuevo. Eso es injusto, eso no es normal, digamos. O sea, creo que obviamente habría mucho más interés en los muchachos y en las muchachas para seguir estudios técnicos si ven que ese es el comienzo de una carrera que puede ser complementada al día siguiente porque tiene más recursos, porque está trabajando o porque le fue muy bien y obtuvo una beca, ¿no es cierto?, con una carrera universitaria posterior. Por último, le quiero preguntar por una situación que tal vez están viviendo muchos estudiantes chilenos en este minuto, que tal vez el puntaje no fue el que esperaban y están ante la disyuntiva de ver si, digamos, no era el puntaje que esperaban para entrar a una carrera en determinada universidad. ¿Qué consejo usted le da a esas personas? ¿Están pensando tal vez en optar por otra carrera, optar por otra universidad, esperar, probar en otras universidades? ¿Cuál sería el consejo que usted? Yo creo que ahí es muy difícil dar un consejo, entre comillas, que haga tabla rasa de las condiciones. Perfecto, sí. En el sentido de que obviamente si yo tengo los medios y puedo esperar, y estoy obsesionado con una carrera específica, ya hasta me puedo dar el lujo de esperar. Hay muchos que no pueden darse el lujo de esperar, o sea que entonces desde ese punto de vista los caminos que tienen son o entrar y madurar 1 o 2 años y volver a hacer el intento, o entrar a una carrera, digamos, no la que esperaban, sino que otra de, entre comillas, su segunda o tercera opción, o no la universidad la que esperaban, sino que una segunda o tercera opción, y ahí ir trabajando y eventualmente cambiarse o buscar las cosas. O sea, yo creo que hoy día el sistema que tenemos delante tiene un montón de problemas y es perfectible, pero hay algo que es verdad, y es que hay muchas alternativas. Y hay alternativas peligrosas, por eso yo insistía en la... ¿Qué alternativas peligrosas, por ejemplo, para nosotros? En el fondo, yo por eso insistía en el tema, ¿no es cierto?, de la habitación de las universidades, o sea, que no se metan a algo que no tiene calidad. De las carreras también, no sé si se recuerda algunas carreras que incluso terminaron en los tribunales de justicia, claro, porque prometieron... Claro, fue de estas carreras extrañas, ¿no es cierto?, la de perito criminalístico. Sí, tal vez la más famosa y la que llegó a tribunales, pero hay una serie de otras carreras que uno de repente ve en algunos organismos que la verdad que... Sí, no han llegado a eso, pero yo creo que ahí, claro, obviamente que es muy importante fijarse... ¿Alguna página, algún sitio donde poder ver información de ese...? Bueno, está mifuturo.cl, ¿no es cierto?, donde uno por lo menos tiene 2 datos que se puede conseguir. O sea, un dato es la empleabilidad. ¿Ya? O sea, la gente que está estudiando esto, ¿no es cierto?, cuántos de ellos consiguieron trabajo el primer año, el segundo año, el tercer año, y hay por otro lado también las remuneraciones. O sea, si yo estudio, ¿no es cierto?, técnico en pesca, tal cosa, o sea, ¿cuál es lo que voy a estar ganando después de 5 años, de 10 años, etcétera? O sea, ese tipo de datos están y digamos, son datos confiables, no son datos confiables, hechos muy en serio. Sí. Claro, esos son elementos importantes que tal vez antes no se tenían a la vista, por lo menos no existía la tecnología como poder acceder a esa información. Uno solo tenía el puntaje de la prueba y sería, pues, los consejos. Eso, por cierto, que ha sido un aporte también, ¿no? Ahora, saber el dato real de lo que pasa Yo insistiría en lo que dije al comienzo. En esto es muy importante ver que uno está eligiendo una opción de vida también, y por eso el que sea algo que me guste y algo en que yo
sepa, sienta que estoy haciendo algo por el resto del mundo, me parece que son dos elementos muy importantes. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Bien, pues hasta luego, gracias. Y ahora nosotros nos vamos a una pausa y enseguida continuamos revisando noticias en CNN Chile.